Bien, vídeo 2 de la lección 3, continuamos donde lo habíamos dejado. Os comentaba que si nosotros enseñamos un determinado material frente a la fluencia y registramos a un nivel tensional constante la evolución de las deformaciones, obtenemos dos parámetros de diseño: el tiempo hasta rotura, que sería el parámetro utilizado en los estados límites últimos, y la velocidad de deformación en estado estacionario, que sería el parámetro utilizado en estados límites de servicio, cuando lo que limitamos es la deformación que se alcanza en el material sin que éste termine rompiendo. La forma de la curva, como veis, distingue tres partes claramente diferenciadas. Tendríamos la fluencia primaria, en la que la pendiente se pierde, se va reduciéndose, perdonad, se va reduciendo, y eso lo que quiere decir es que la velocidad de deformación es cada vez menor. Después alcanzamos una zona, la fluencia secundaria, en la cual la velocidad de deformación es constante y mínima, es donde menos pendiente hay en toda la curva. Pero llega un momento en el que esa velocidad de formación, esa pendiente de la curva, se va acelerando. Y eso es cuando eso se produce cuando alcanzamos la fluencia terciaria. Entonces, el proceso de fluencia incluye fluencia primaria, fluencia secundaria, que ocupa la mayor parte de la vida del componente, y fluencia terciaria. E insisto, la velocidad de formación durante la fluencia secundaria es la mínima durante todo el proceso de fluencia. Bueno, en la docencia presencial también vimos en su día cuál era el efecto de la tensión y de la temperatura. En términos cualitativos, tienen el mismo efecto, es decir, un aumento de la tensión y de la temperatura generan las mismas variaciones en el resto de variables importantes en el proceso de fluencia, que son los siguientes. Si nosotros partimos de una temperatura T1, esta gráfica de abajo indicaría un proceso en el cual no hay influencia, ¿vale? Debería ser, para ser más claros, debería ser una línea horizontal. Supongamos que a una temperatura T1 o a una tensión sigma 1, suficientes ambas para que haya un proceso de fluencia, tenemos esta curva. Pues bien, si aumentamos T1 o sigma 1, insisto, el efecto es el mismo, se produce un aumento de la deformación inicial. Pasaríamos de este punto a este o a este otro. Aumento de la deformación inicial. ¿Por qué? Si aumentamos la tensión, la deformación es mayor, lógicamente, y si aumentamos la temperatura, para un nivel de tensión, la curva de tracción se tumba, se va hacia se tumba. Y por lo tanto, para un nivel de tensión determinado, la deformación es mayor. Bueno, entonces, el primer efecto, aumenta la deformación inicial. Segundo efecto, aumenta la velocidad de deformación en el estado estacionario. Veis que esta pendiente es menor que esta, ha aumentado, y aquí ha aumentado todavía más. Y el tercer efecto es que disminuye el tiempo hasta rotura, ¿vale? Aumento de la deformación inicial, aumento de la velocidad de deformación en estado estacionario y reducción del tiempo hasta rotura. Esto se puede estudiar experimentalmente, y aquí tienes dos gráficas importantes. Vamos a suponer que queremos estudiar cuál es el efecto de la temperatura o de la tensión en la velocidad de deformación en estado estacionario. Insisto, es un parámetro de diseño importante. Gráfica de la izquierda. Mantenemos constante la temperatura. Enseñamos el material a 500 grados, a 550, a 600, la temperatura que sea. Y cogemos probetas y las ensayamos a un nivel de tensión determinado. Cada punto de estos que veis aquí, en la gráfica de la izquierda, es una probeta que se ha ensayado a la temperatura de ensayo y cada una de ellas a un nivel de tensión diferente. Y hemos medido la velocidad de deformación en el estado estacionario en cada una de las probetas. Pues si representamos velocidad de deformación en estado estacionario en el eje Y y tensión aplicada en el eje X, lo que obtenemos es, en escala doblemente logarítmica, dos rectas. Y por lo tanto, la matemática es la que veis aquí, es decir, la ecuación es la que veis aquí. Si metéis logaritmos en ambos lados, pues os sale lógicamente una recta. Con una particularidad importante, cuyo origen veremos en otros vídeos más adelante. La pendiente realmente son dos rectas porque se llega a un determinado momento en el cual la pendiente tiene un quiebro, aumenta. De tal manera que en la ecuación representativa de esta curva, n es 1 para tensiones bajas,
pero aumenta y toma valores de entre 3 y 8 para tensiones elevadas. Algo tiene que, como os hemos explicado desde el comienzo de la asignatura, es importante que entendáis que el comportamiento del material que nosotros observamos a escala macroscópica tiene siempre su origen en lo que está ocurriendo a un nivel atómico o a un nivel microestructural. Entonces, algo tiene que pasar aquí para que el comportamiento macroscópico, la velocidad de formación en estado estacionario, cambie. Bueno, esta es la ecuación que explica qué ocurre cuando variamos la tensión a temperatura constante. La ecuación que explica qué ocurre cuando variamos la temperatura manteniendo constante el nivel de tensión, es decir, estos son probetas que se han ensayado todas a un nivel de tensión, imaginaos, 120 megapascales, pero las ensayamos a distinta temperatura. Si representamos el neperiano aquí de la velocidad de formación en estado estacionario y aquí la inversa de la temperatura, pues se obtiene también una línea recta, como veis aquí. Y la ecuación que lo representa es la que veis aquí. Bien, en la práctica pueden variar tanto la temperatura como la tensión y asumiendo que sus efectos son independientes, la expresión que nos da la velocidad de deformación en estado estacionario para cualquier nivel de tensión y de temperatura aplicada es lo que veis aquí, donde n es un coeficiente que depende del nivel tensional que estemos aplicando y del material, lógicamente, que se ajusta experimentalmente. Q es una energía de activación, también es un parámetro que depende del material y que es una energía de activación del proceso de fluencia. R es la constante universal que conocéis de sobra y T es la temperatura de trabajo. Si los dos fenómenos son independientes, podemos poner este término multiplicando a este otro y resulta esta ecuación en el que A es B por C. Bueno, esto hemos visto que responde a ecuaciones, a leyes de tipo Arrhenius, ya lo explicamos en clase, que no es el único fenómeno que se explica con este tipo de ecuaciones y que tiene su origen en que a nivel atómico están ocurriendo fenómenos de difusión, es un asunto en el que no vamos a entrar en esta lección. Bueno, lo habíamos dejado aquí, de hecho habíamos explicado esta transparencia. Esta transparencia explica la ecuación que se utiliza en la práctica para analizar la fluencia a baja temperatura que ocurre en las armaduras activas, las armaduras que utilizamos en el hormigón pretensado o posttensado. La normativa te da una ecuación que te da el logaritmo de la relajación, es decir, la pérdida de pretensado con respecto al pretensado inicial, con una ley como la que veis aquí, muy sencilla, en la que este es el tiempo transcurrido, y cada uno y cada dos son dos coeficientes que se ajustan experimentalmente con datos que te da el fabricante de pérdidas de pretensado para distintos niveles de pretensado inicial y de tiempo transcurrido. Son ajustes que se realizan de forma muy sencilla y ya lo habíamos explicado la semana pasada en clase. Bien, esto aquí comenzaría ya el material nuevo y por lo tanto cierro este vídeo y continuamos con otros vídeos que os voy a ir subiendo en YouTube.